La actitud de un freelancer es la de un emprendedor, de manera que hay que salir allá afuera a buscar clientes. Ahora empecemos por lo más fácil. ¿En dónde puedes encontrar clientes? Lo más fácil es decirle a tu círculo, como decirle a todos que vos estás disponible para recibir encargos. Esto es como lo más fácil. Ahora, lo segundo más fácil son las redes sociales. Abrite Twitter, Instagram, Facebook y poné también ahí en tu bio que sos un freelancer, que estás haciendo este tipo de trabajo y que estás abierto a colaboraciones. Que la gente vea que vos estás buscando trabajo activamente. Otra forma de encontrar clientes es, en lugar de trabajar desde casa y quedarte ahí como encerrado, quizás conseguirte un espacio en un coworking. Un coworking es básicamente una oficina compartida por mucha gente como vos que trabajan por su cuenta. Lo bueno de un coworking es que de a poco vas generando algunas conexiones, vas generando vínculos con esos otros freelancers y muchas veces también se presenta la posibilidad de colaborar en proyectos con ellos. La siguiente forma ya es la que es difícil, que es la de buscar clientes cara a cara, ¿no? En esos casos yo te recomiendo salir allá afuera, ir a eventos de la comunidad del diseño o de la creatividad en tu ciudad, ir a conferencias. Lo bueno que tiene ir a estos eventos es que hay cosas que ocurren en esos eventos. Digo, hay una charla o hay una exposición. Entonces hay un tema del que hablar. Digo, cuando uno quiere entablar una conversación con alguien, uno puede empezar por decir, ¿qué te pareció la charla? ¿Qué te parece esta exposición? Entonces, esto genera un tema de charla y después de ahí podés interesarte en la otra persona, preguntar a qué se dedica, en qué áreas trabaja, contar un poco en qué trabajas vos, entregar tu tarjeta personal, tomar la tarjeta personal de esa persona. Otra forma de encontrar clientes es usar productos promocionales. Llevo estas postales a charlas o conferencias y que la gente se las puede llevar y también o bien la pueden conservar o bien pueden usarla y enviársela a alguien, ¿no? Porque es una postal real. Entonces, como un poco el trabajo circula. Después, en general para fin de año siempre hago alguna tarjeta y como el objetivo de eso es llamar la atención de ciertos clientes, enviárselo a clientes con los que trabajé o a colegas. Por supuesto tiene mi branding. Y lo que generó esto también es que muchos de los que lo recibieron le sacaron una foto, lo pusieron en redes sociales, me taguearon, ¿no? Es como que el trabajo no se queda en esta tarjeta que hice, sino que también circula en otros ámbitos, ¿no? Y eso siempre está bueno con un trabajo que haces.